pensado pues en algo muy concreto y sencillo como para no enredarnos tanto. Creo que a veces uno tiende a olvidar que lo sencillo y lo clásico funciona, y funciona en la medida en que hay cosas que no es que no cambien, sino que son estándares para todos los seres humanos, no por ser adolescente, no por ser de estrato 1, 2, 3 o 6, que cosa que consideramos que ya no existe. La gente es tan distinta como para requerir que cada 5 años o cada año la comunicación sea diferente y el lenguaje generacional sea tan diferente como parece. ¿Qué pasa con esta problemática que hemos visto? Hombre, esto es universal, esto no es de Bogotá ni de Colombia, esto es mundial. Y mundial va en que el ADN en nuestro humano nos hace reproducirnos muy prontico y cada vez más prontico. Y luchar contra esa carga genética y luchar contra estos memes, pero no hablemos de memes de Facebook, sino de los que habla Richard Dawkins, de una carga genética que se replica y que aprende y se forma una cultura, es a veces no luchar contra lo estéril, sino luchar contra algo sumamente difícil. Y antes que luchar contra una corriente muy fuerte, no conviene tanto dejarse llevar como si hacer parte de esa corriente y entenderla para poder sobrenadar. En conclusión, cualquier adolescente, creo que yo todavía soy adolescente, de pronto ustedes también, pasamos por una etapa en la cual estamos moldeándonos continuamente, tenemos una maleabilidad, tenemos una plasticidad cerebral y es una plasticidad de aprendizaje. Creo yo que mal o bien la publicidad en cualquier sentido de la vida, sea para productos, sea para orientar al bien público, como es este caso, debe interferirse aquí dentro y debe moldear un poquito lo que se llama cerebro. Puede que algunos llamen alma o mente, pero creo que es ahí donde toca trabajar. Y toca trabajar a través de una educación que hable el lenguaje de las personas, en este caso nuestros adolescentes. ¿Cómo intervenir? Pues hay una cosa que es clara para nosotros, y es que cuando juzgamos a la gente forma una barrera, una pared. Y cuando uno de alguna manera lo controvierte o lo pone en tela de juicio, el individuo se hace mucho más reacio a ser educado. Yo he sido profesor universitario durante 15 años, es decir, conozco desde adolescentes hasta adolescentes tardíos y Peter Panes. Y entiendo que la mejor manera no es ofrecer una figura de autoridad, no es ofrecer una figura dictatorial, no es ofrecer una figura de experto, sino es ofrecer una figura de diálogo y de aprendizaje común. ¿Cómo? Dentro del mismo lenguaje que se habla en ellos, dentro de esas estructuras que son comunes a ellos y a nosotros. Creemos, que estas personas, no por ser adolescentes, carecen de un juicio, carecen de una capacidad de decisión. Hay que intervenir en ellos para que sean ellos quienes decidan sobre su vida. Se tome la decisión libremente, como cuando uno consigue una pareja, no es obligándola, no es llenándola de regalos, no es llenándola de presión, sino decirle libremente: usted me quiere, si me quiere elaboramos un proyecto juntos. Decida qué quiere de su vida, decida hacia dónde se va, pero ya que lo va a hacer, hágalo con unas bases, hágalo con conocimientos. No tire su vida a un caricellazo, no se tire pues al mundo de la fantasía. Escúcheme primero, entérese primero, y ya con eso usted tiene una carga con la cual puede decidir. Podemos cambiar. Muchas gracias. Esto es común a todos, la figura del príncipe azul. El príncipe azul es un arquetipo, este arquetipo narrativo, desde la psicología, desde la literatura, desde la historia, nos aparece transcultural. Y transcultural es que siempre hay una ilusión de un personaje, de conocer uno más poderoso, que le brinde protección, que le brinde afecto, que le brinde lo que se llama hogar o forma de familia. Y mal o bien, sea o no adolescente, siempre tenemos ese deseo genético de la reproducción. En esa reproducción, cuando se elaboran las fantasías, por seguir las fantasías que normalmente nos cuentan como historias, entramos en equívocos y entramos en unos conflictos, repito, no solo adolescentes, que nos llevan de alguna manera a asimilar fracasos, a llevar algunas disonancias, a llevarnos unos, llámenlo ustedes, como unas desilusiones. Mujeres que todavía piensan en príncipes azules están pensando en una vaina que no existe, que está totalmente errónea, que es producto de una fantasía, que es un mito cultural muy fuerte, pero que en la realidad no aterriza, no encaja, y esto causa infelicidad. Busca un príncipe azul, búsquelo toda la vida, no va a aparecer. Vean que Lady Di encontró a Carlos y ella terminó muerta por ahí años después y separada, y esa fue la historia de cuento de hadas más cruda que vimos en los medios últimamente. Para muchos adolescentes, como digo todas, el tener al hijo, un niño, simboliza como una transformación mágica y ritual, muy antropológico el cuento. Y ese objeto mágico, ese niño, le permite acceder a un mundo, a un segundo mundo,
Y ese segundo mundo es de adultos, es un mundo donde ella tiene un poder, ya no se considera niña, entonces de alguna manera engrandece su ego y de alguna manera se siente más empoderada de lo que está haciendo. Esto creo que es de Disney, realmente hay gente que ya los toma como arquetipos. Repito, son transculturales. Un momento, por favor. Gracias. Príncipes azules y princesitas, los pequeños herederos al trono. De los motivos psicosociales que hay muchos, las cosas que hacen motivar a un adolescente o cualquier persona a hacer lo que hacemos, en este caso el embarazo, ese embarazo no deseado, accidental, o a veces sí, no tan accidental y sí deseado, en todo caso inconveniente para lo que buscamos como problema, nos corresponde de una información insuficiente o que está distorsionada sobre sexualidad, y cuando uno tiene información insuficiente, escasa o distorsionada, no solo sobre sexualidad, sino sobre todo en la vida, corre riesgos y toma unas decisiones sumamente graves, no para el momento, sino para el suceso posterior. Creo yo que ustedes también lo entienden, que el problema no es tener el niño, sino el problema empieza a incubarse en ese momento y se desarrolla posteriormente para la sociedad. Aquí hay que entrar a jugar en algo. Aquí hay que entrar a informar, la campaña tiene que ser de alguna manera informativa, repito, no autoritaria, tiene que, tampoco de consejo, tiene que establecer un diálogo y hablar, informar, pero informar, repito, no cifras, no estas cosas tan crudas que por ahí vimos en el brief, buenísimas para nosotros, pero esto en la vida real no tiene significación, sino hablar con verdades ciertas desde el punto de vista que le permiten a estos personajes tomar la decisión de si sí o si no. Puede que sí, pero si lo hacen sí y tienen unas razones válidas, ¿por qué va a ser un problema? Vamos a la otra, por favor. Los motivos biológicos también los vimos ahí como causa de embarazo y hay que intervenir acá. Y es un problema en el cual la información y la comunicación sí tienen que cumplir un papel fundamental. La ignorancia de una ley no es una excusa para que uno la contravenga, dicen por ahí. Creo lo mismo. Por causa de la biología, cuando las personas viven en hacinamiento, digan ustedes, personas de estrato 1, 2, de entornos rurales, semirurales y urbanos, son más proclives pues a relaciones sexuales con individuos de su misma familia, a abuso sexual. De alguna manera, la gente también tiene relaciones sexuales sin protección adecuada, básicamente por los impulsos. Digan ustedes, entonces me tomé unos traguitos con mi novia, se nos olvidó ese día y ¡pum! ¿Qué hacemos? Perfecto, esto es la biología y contra esto no se lucha. Pero sí se lucha contra lo que es el comportamiento biológico, y el comportamiento tiene dos fases, uno es aprendido y el otro es natural. Pues por naturaleza nos reproducimos, pero yo puedo aprender a reproducirme, yo puedo aprender a hacerlo, yo puedo aprender a comportarme en sociedad y aprender a hacer mi propio universo y mi propio núcleo, mi propio espacio en el mundo. Si están viendo por acá esta figura, que a mí también me parece atroz como ustedes, me parece que revuelca el pecho. Aquí hay unos íconos y de alguna manera hay unos arquetipos culturales muy fuertes y hay narración. Y uno sabe que estos cuentos y estas historias como la Caperucita Inocente no era tan inocente, que esto representa por allá en la psicología para algunos la primera menstruación de un adolescente, que la manzana significa tentaciones, que el lobo realmente, el lobo feroz es aquel que se quiere comer a la niña, o que puede ser esto. Y hace parte entonces del desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en el entorno del adolescente, no solamente en la casa, en la familia, sino en colegios y en todo el entorno donde ellos viven. Un adolescente sin información, que no sabe cómo acceder, que no ha tenido contacto con la información de orientación sexual y reproductiva del caso, que en el colegio sabemos que la cosa no está funcionando, tampoco sabe para la universidad, recurre a los amigos o es presa fácil de estos lobos feroces. Es algo que mal o bien se tiene que atacar en la comunicación como un efecto residual, pero que puede ser un efecto beneficioso. Intervenir ayudaría también a intervenir en estos problemas o subproblemas dependiendo del caso. Por favor. Bien. ¿Cómo hacemos que un adolescente entienda, considere o en algún momento contemple una posibilidad de ver la sexualidad más allá de algo divertido? Sabemos que lo ven como algo divertido, como pasatiempos, como salidas a problemas. Hombre, pues hay que cuestionar en este momento las metas reales de las personas. Aquí hay un crecimiento, ese crecimiento tiene que ver con la realidad física.
Y esa realidad física a veces va con preguntas de mamá tan elementales, pero que nos transmitimos meméticamente, que son funcionales. Y son funcionales en el momento adecuado, porque son cuestionamientos antes de tomar una decisión, antes de tomar una decisión informada. Hombre, ¿cuál es la meta de su vida? ¿Usted tenía metas, niño? No. Ya, por eso está embarazado. Pues, de pronto no tenía meta, pero ese niñito le llenó un vacío. Ese niñito entonces le llenó el campito que usted no tenía resuelto. Le hizo miembro de su propia familia, lo hizo acceder a otras instancias, le hizo adquirir poder. Aquí hay que empoderar al adolescente con información. Y ese cuestionamiento, repito, es hacerle claro que si no tiene una meta en la vida, contemple la posibilidad de tenerla. ¿Y qué necesita para tener esa meta? Información. Necesita que le muestren otras instancias definitivas a las cuales puede llegar. Decirle que el mundo no es tan inmediato como la adolescencia, sino que el mundo tiene un más allá. Y esta es una primera etapa. Él está aquí y va a llegar mucho más allá. Pero que no necesariamente el embarazo va a ser la llave mágica pues, para acceder a una instancia superior. Por favor. No nos lo inventamos, nos pusimos a mirar por ahí con unos personajes. Entonces descubrimos y nos dimos cuenta que a todos nos habían contado las mismas historias. Tanto la Caperucita, como a otros les habían contado la Blancanieves. Blancanieves entonces que dicen por ahí algunos psicólogos que eso era como el Edipo, por ahí escondido. Y alguien dijo por ahí morbosamente y con cierta razón que qué hacía esta niña con 7 abuelos verdes y viejos verdes pues rodeándola ahí. En fin, hay problemas acá. Resulta que ya se ha trabajado mucho, ya se ha estudiado mucho y esto ya es algo muy no sabido pero de alguna manera tratado. Es que los seres humanos aprendemos con historias. Los cuentos de hadas, los mitos, las leyendas, en toda sociedad cumplen una función y esa función es meramente educativa, pero a la par que educa y entretiene. Y cuando se educa y se entretiene, cuando hay empatía en la comunicación, es más fácil escuchar, es más fácil recibir ciertas verdades y es más fácil poner a pensar a la gente. El humor tiene esa característica. El niño aprende, se desarrolla. Entonces, aunque estemos hablando de una generación de youtubers que vea contenido en internet todo el tiempo, cuyo lenguaje sean memes y pequeñas imágenes, en el fondo de todo, siempre subsisten los arquetipos de las narraciones de historias. Siempre hay un héroe, príncipe azul, una heroína, la niña que queda embarazada, el problema, la prueba de embarazo positiva, el objeto de deseo, la manzana que le dan de comer a Blancanieves, el hagámoslo porque pues yo te quiero, te amo y hagamos el amor, en fin. La estructura narrativa está siempre presente y no importa cómo se cuente el cuento, lo importante es contar el cuento y que ese cuento suscite no una moraleja cerrada, sino una moraleja donde el público se cuestione y tome una decisión. No es obligar a la gente, es decirle, aquí están las posibilidades, escoja la que le parezca más conveniente para su vida. No hay que cerrarse, la repito, no hay que ser autoritario. El señor se lo invitó hace ratito, el librito es clásico, el de Bettelheim y la psicología de los cuentos de hadas. Sin más preámbulo, que ya me demoré un ratito, por favor pasemos, este es el concepto que les proponemos. Creemos que es sencillo, creemos que es susceptible de acomodarse a una o miles de situaciones. Los conceptos de comunicación publicitaria deben tener esa característica, que se puedan ejecutar o en blanco y negro o a color, en muñequitos o animados o en telenovela, en libros ilustrados o en libros en braille para ciegos, en comerciales de televisión o en cuñas, en señores que salgan a la calle vestidos de príncipes y de princesas. No importa la ejecución, si el concepto lo soporta, es un concepto viable. Creemos que esto es viable porque se basa en arquetipos. El embarazo en la adolescencia no es lo que le cuentan a las niñas, no es lo que se cuentan entre ellas. Como una experiencia maravillosa, tan lindo, tan chévere, llega la niña en la concentración escolar, barrio estrato 2, entonces una niña embarazada se suscita como una princesa a la cual los demás admiran y suscitan contagio. Eso es puro cuento. En el fondo de todo, niña, esto es un cuento. Esto no es tan bonito ni tan de hadas como parece. Es jodido, ser papá es jodido, es berraco. Si usted hace parte de una familia y se ha dado cuenta que hay lío y por eso toma la decisión de embarazarse o hacer lo que está haciendo, fíjese que el mundo no es un cuento de hadas. Y fíjese que la fantasía no es algo donde usted viva, sino que la realidad es distinta. Cuando usted lo reconoce y sabe que este mundo no es cuento de hadas tan fácilmente y que el embarazo no lo es, y que hay una manera de conocer y respetar los derechos sexuales, que es carajo, entrando a que alguien me cuente qué es eso, entrando a saber yo mismo qué es, a que alguien me lo diga, a que me haga partícipe del conocimiento,
ya es posible que yo empiece aquí a tomar una decisión y esa decisión tenga que ver con algo activo, que es conocer lo que me interesa a través de los canales como persona que yo consulto, cualquiera que sea la publicidad, televisión, redes sociales, no importa. Y así cuando conozco mis derechos los hago respetar. Si no conozco mis derechos me los irrespetan completamente. Eso le pasaba a Colombia antes de la Constitución del 91. Pensábamos que era normal que la policía le diera bolillo a la gente. La Constitución nos dijo, hombre, reconozca que usted tiene el derecho y la policía no puede abusar de usted. Y ya hay una cultura pues en contra de los maltratos policiales y esto se regó como viral. Finalmente, niña, niño, señor, señora, toda la comunidad que está involucrada, depende del individuo contarse el final de la historia o narrarlo. Si quiere que sea un cuento de hadas, hombre, puede ser un cuento de hadas con final feliz. Puede que sí sea un príncipe azul, puede que usted sea una cenicienta, puede que la historia llegue a buen término, pero eso depende de usted finalmente. Y para que eso dependa de usted, para que pueda decidir, lo invito a que conozca sus derechos y de esa manera se los pueda hacer respetar y pueda tomar mejores decisiones. Esta es la síntesis de lo que pensamos. Lo voy a leer ya para repetirlo. El embarazo en la adolescencia no es un cuento de hadas. Conoce y a respetar tus derechos sexuales y reproductivos. De ti depende el final de tu historia. Es como un silogismo mal escrito, pero se puede arreglar un poquito. Ya para finalizar, el siguiente, gracias. Esta es una imagen que puede ilustrar eso. Es una ilustración básica del concepto, no es una pieza publicitaria, es una imagen que acompaña ese concepto. Quería los 7 enanitos, usted creyó que este cuento era fácil. Creyó que usted era una Blancanieves y el príncipe azul. Esto lo hemos visto en la calle. Esto lo hemos visto en la calle, que un embarazo es la puerta a más embarazos, y no de un solo padre. El embarazo en la adolescencia no es un cuento de hadas. ¿Quieres vivir una historia de hadas o quieres vivir la historia o el cuento de tu vida como el final? Por lo menos conoce tus derechos y hazlos respetar. Así podrás tomar una decisión más adecuada hacia lo que quieres. Por ser adolescente no quiere decir que no decidas de tu vida y tu cuerpo. Eso es tuyo. Hazlo, pero hazlo con cierta conciencia de lo que haces. Esto es lo que les he traído el día de hoy. Lo dejo a su consideración. Escucho si tienen preguntas o un comentario. A la orden. Bien, bueno, pues veo que la verdad como que un análisis muy profundo del fenómeno, muy bien. Me imagino que entonces, siendo este el concepto, sí, faltaría entonces todo el desarrollo de lo que sería la parte gráfica de cómo el concepto se implementaría, ¿no? Falta el desarrollo, sí, de piezas gráficas, y lo que digo, no solamente gráficas, esto va para... Todo un programa. Sí, meterle en la calle, como le llamamos nosotros, un programa educativo, cartillas, escribir libros, hacer concursos de cuentos con adolescentes. Digamos que eso es lo versátil que presentamos con un concepto. ¿No falta más? Quedo a sus órdenes entonces. Buenas tardes y gracias por el tiempo. Gracias.